Prólogo. El despiece, el mecano, el monstruo y la cirugía estética. Presentamos aquí una guía multimedia de semiótica de la publicidad, un manual ilustrado que aspira a servir de herramienta y de modelo de análisis para una aproximación al manifiesto publicitario en tanto signo complejo, en tanto texto tejido al tapiz que forman la cultura, la ideología, los usos y las prácticas sociales, los consumidores, las empresas, las instituciones. Es una guía porque ofrece un itinerario de lectura por los conceptos, estrategias y recursos de la comunicación publicitaria y un mapa de relaciones que no la cierra como discurso dotado de especificidad, sino que más bien la abre al vasto territorio de la semiosis social. No encontrará el lector, por tanto, un diccionario ni un glosario de términos definidos y ejemplificados, sino una red compuesta por nudos que enlazan unos con otros. La conexión de cada uno con los demás será más inmediata o más diferida, con más o menos nudos interpuestos, pero hemos evitado en lo posible aislar las distintas entradas y más todavía agotar sus definiciones. En otras palabras, no pretendemos en modo alguno la exhaustividad, ni en la cantidad de conceptos que serán abordados ni en la profundidad concedida a cada uno, sino la coherencia del conjunto. De ahí que cada término haga explícita la vinculación que mantiene con otros, y que esa red sea, así lo esperamos, lo suficientemente tupida como para prevenir desgarros conceptuales. Es multimedia porque contiene casi 600 anuncios suministrados en el CD que acompaña a este libro, anuncios cuyos soportes originales han sido tanto la prensa, más de 500, como la televisión, más de 40 spots, y la radio, 25 cuñas. Se trata por lo general de anuncios españoles de la última década, publicidad, por tanto, reciente, que ofrece un panorama actualizado del imaginario publicitario de fin de milenio. La consulta de todo este material audiovisual no podría ser más sencilla, incluso para el ego en materia informática. Los anuncios citados en el libro en cursiva y subrayado están recogidos por orden alfabético en el CD, que incorpora además un índice para agilizar la búsqueda. Al pulsar sobre el nombre el anuncio se despliega en pantalla, sea como imagen fija si se trata de un anuncio de prensa, como vídeo si es un spot de televisión, o como archivo sonoro si es una cuña radiofónica. Creemos que una edición concebida en estos términos palia una de las deficiencias más comunes de las publicaciones académicas sobre publicidad, las limitaciones a la hora de allegar ejemplos que ilustren la teorización y en su caso las tipologías propuestas. Los libros y manuales al uso por lo general no se pueden permitir incorporar un buen número de ilustraciones, sobre todo si se pretende que sean en color y de un tamaño razonable. Incluso en el caso de hacerlo, las imágenes aparecen agrupadas y numeradas y el texto remite a ellas haciendo engorrosa la consulta. De esos imperativos editoriales ajenos al investigador y a su objeto de estudio se deriva una doble tendencia empobrecedora, o bien se opta por un análisis que privilegia el eslogan sobre la imagen, lo cual supone ciertamente cercenar el mensaje como totalidad de sentido, o bien se traducen, parafrasean las imágenes para el curioso lector que no puede verlas, transcripción nada inocente que facilita sin duda la bella redondez del análisis, lo cual supone aceptar una especie de efabilidad total del lenguaje verbal que también minusvalora la potencia significativa de las imágenes. El CD que acompaña al libro resuelve esos problemas al proporcionar toda la información visual y permite confrontar siempre el metadiscurso analítico con su objeto, el concreto manifiesto publicitario. Por otra parte, surte de ejemplos en medios como la radio y la televisión que evidentemente no se puede permitir una edición impresa. Y, finalmente, es una guía multimedia de semiótica de la publicidad, no guía a secas y menos todavía la guía. Y ello es así porque los autores son conscientes de que han privilegiado ciertos conceptos, ciertas metodologías de análisis, ciertas estrategias críticas sobre otras, y son conscientes también de que esa elección lleva aparejada necesariamente renuncias. Unas se explican por una coherencia con los principios asumidos de ilustrar lo que decimos, dado que solo una pequeña parte de los ejemplos suministrados corresponden a spots televisivos y a cuñas radiofónicas, una publicidad de flujo, podríamos decir, solo hemos dejado apuntada la dimensión sodio-rativa, diegética, de la publicidad audiovisual, y en cambio sí hemos insistido más en la relación texto-escrito-imagen fija propia de la publicidad gráfica, editorial, profusamente ilustrada. Otras renuncias en cambio responden a posiciones ciertamente opinables. Por ejemplo, resultará evidente que nuestro interés se incardina, siguiendo el ejemplo de Barthes y Eco, en una retórica y una ideología como el doble marco semiótico, de semiótica connotativa, donde ver al mensaje publicitario en acción. Ahora bien, en cuanto a la retórica, no hemos pretendido ofrecer un inventario de figuras y tropos en publicidad, sino que hemos preferido mostrar la productividad en el análisis de nociones como la intertextualidad, la isotopía, la connotación o el anclaje, y las hemos puesto en relación con unas de las figuras semióticamente más relevantes como la metáfora o la metonimia o de las publicitariamente más rentables y más acordes con un espíritu del tiempo donde parece primar la autorreferencialidad sobre la referencia y la hipertextualidad sobre la textualidad como la maíz en Abime. Y el bucle extraño. Y en cuanto a la ideología, es precisamente la indagación sobre el concepto la que nos ha permitido, al menos eso esperamos, soslayar dos peligros,
por un lado hacer de la publicidad un escaparate o repertorio de ornato verboicónico, y por otro entenderla solo como discurso, de interés sociológico, psicológico, estético, sin mayor interés por de que sea discurso en primerísima instancia. Así pues nos hemos empeñado en indagar, por un lado, en la dimensión heurística, de genuina invención argumentativa, de la publicidad y, por otro relacionar la publicidad, discurso del objeto, con este en tanto producto, en tanto mercancía, tanto sólida como imaginaria, que viene a colmar unas necesidades, reales o falsas, y que guarda con aquella unas complejas relaciones. Hemos titulado este libro Frankenstein y el cirujano plástico y vamos a intentar justificarlo. Como es sabido, el monstruo de Frankenstein no era monstruo por ser un cuerpo muerto al que se dotaba de vida. Resucitados ha habido en la literatura y el arte extremadamente bellos, como muchas de las víctimas del vampirismo o como seres espirituales venidos del más allá, aquellas adorables Mina y Lucy de la novela de Bram Stoker, la Carmilla de Sheridan Le Fanu, la Berenice de Poe, por no hablar de lo S. Cruise, Banderas y Pitt que protagonizaron la versión cinematográfica de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. La criatura del doctor era monstruosa por consistir en un puzzle de varios cuerpos, por proceder de un despiece y montaje, por ser bricolaje de órganos. Un cuerpo visible de miembros cosidos, una entraña de casquería fina, sobre todo el cerebro la sede de la unicidad del yo de la etimológica individualidad no menos pieza de montaje que las demás, pieza además objeto de una imperdonable negligencia, el cerebro de un débil mental en vez del sabio que se pretendía, como se muestra en El jovencito Frankenstein, la hilarante adaptación cinematográfica de la novela de Mary Shelley firmada por M. Brooks. En fin, un milagroso despropósito, un puro trasplante de infinidad de donantes sin receptor, un mosaico de cuerpos y alma inertes revividos por la ciencia, la tecnología y la fe depositada en ellas. Así admitiría ser entendida la publicidad, justaposición o mezcla de signos, de textos, de registros, de códigos extraídos de los más variados y dispares campos de lo humano. Del oculto a lo popular, de lo local a lo universal, de la física a la metafísica, de la abstracción a la hiperrealidad, de la naturaleza a lo sobrenatural. Despiece de arquitecturas previas y montaje inédito de esas piezas, dotado al instante de sentido, en primera instancia por el Herr Doctor creador, pero inmediatamente, y de forma sin duda más relevante, por el admirado público. Lo monstruoso de la publicidad ha de ser entendido en todos los sentidos, el peyorativo, desde luego, la desmesura, el exceso, la deformidad, la intimidación, la violencia, pero también otros menos sombríos y acaso más estimulantes, la espectacularidad del monstruo se muestra y es admirable. Y el misterio el monstruo es un acertijo, una adivinanza, una esfinge interrogante no solo sobre su origen y sobre su destino, sino sobre los de aquellos ante quienes se muestra. La publicidad es, pues, monstruosa, y ha de ser entendida no como una de las bellas artes, sino como una rama de la teratología general. De ahí la centralidad que otorgamos al concepto de intertextualidad de modelo teórico aplicado sobre todo a la literatura y al arte que sirve maravillosamente para explicar esta ansiosa viscosidad de la publicidad, quinta esencia del texto pregnante que absorbe por capilaridad todo lo que pasa a su alrededor y nos lo devuelve a su modo, discurso a la vez omnívoro, parásito y caníbal, pero dispuesto a servir a su vez de banquete para otros. De ahí que hayamos puesto a la intertextualidad en el centro de una pequeña galaxia de términos arracimados que pretenden dar cuenta de esa heterogeneidad genuina, si podemos decirlo así. Ahora bien, ese monstruo publicitario se maquilla, es más, se somete a innumerables operaciones de cirugía estética. No es el grotesco monstruo ideado por Mary Shelley, resentido y atormentado, sino previsor y reparador. Un monstruo en buena forma, si cabe la paradoja, un Frankenstein dedicado al bodybuilding, un monstruo voluntarioso y aplicado, que hace los deberes, un monstruo con afán de superación y capacidad de sacrificio. Los cuerpos textuales heterogéneos que se acoplan en la publicidad alcanzan una insólita armonía, encajan entre sí, se normalizan de alguna manera. Persiste sin duda, de forma consciente o inconsciente, la pluralidad de voces, el barullo de los acentos y las melodías, el collage de imágenes, pero la necesidad de dotar al conjunto de sentido pacifica, suelda las piezas y las pone a trabajar en una dirección. El monstruo genuino, antes de cualquier operación, es único en su especie, de ahí su monstruosidad admirable y su habitual incapacidad para reproducirse. Por eso la monstruosidad de la publicidad es paradójica, anómala dentro de la anomalía de su género, monstruo reproducible y reproducido hasta el infinito, que sin embargo insiste contumaz y sin desmayo en que su objeto el producto publicitado, también reproducido en masa es, precisamente, un ICO en su especie. De ahí la anormalidad, doble, del monstruo, que parece serlo solo retrospectivamente, pero que en sincronía se nos muestra oportunísimo, y de ahí la pertinencia de estudiarlo en los renglones torcidos de la ideología, en el debate de las necesidades, reales o falsas, en el horizonte del trabajo, o, de la producción, de la mercancía, del consumo, en la materialidad del producto y en la inmaterialidad de la marca. Así hemos querido nosotros entender la publicidad como texto y por lo tanto como objeto de la semiótica, no estirparla del tejido de la cultura que nos constituye, a fin de analizarla mejor,
sino verla prendida en él, averiguar lo que toma y reelabora y lo que aporta. Nada de higiene ni de asepsia analítica para preservar incontaminado el quirófano y el instrumental quirúrgico, sino descuartizamiento, carnicería que descoyunte lo tan cuidadosamente dispuesto. Contra la estrategia de embellecimiento, de lifting, de esteticiense, se impone desenmascarar al monstruo, arrojar lejos la careta, las prótesis y los puntos de sutura, y devolverlo al tráfago del mundo perentorio, convulso de donde salió. Nuestro monstruo particular, al igual que los objetos que exhibe, se renueva constantemente. Tiene una insólita pasión por la belleza y, sobre todo, mucho dinero con que pagar las facturas del cirujano. En realidad su coquetería, su pertinaz narcisismo ha sufrido un proceso gradual a lo largo de su biografía. Tanto hacerle caso, tanto andar detrás de él lo ha convertido en un presuntuoso insoportable, igual que un niño vestido de comunión, dulcemente insoportable. Comenzó lustrándose las botas, después se adornó las prótesis y ahora mismo jamás se muestra en público sin un buen traje de Armani ni un nuevo retoque en la papada o en las nalgas. Es lógico, conoce el glamour de las estrellas de las revistas, el empaque de los galanes cinematográficos, la tierna valentía de los héroes del cómic y los videojuegos, la elegancia del diseño vanguardista. Además, como los escaparates de Simon Dunen, ha adquirido recientemente un humor desenfrenado. Sin embargo, en lo tocante a su comportamiento, jamás ha tenido buena fama. Le han llamado ladrón, mentiroso, manipulador, avaro, vendido y un sinfín de cosas que el pudor nos obliga a callar en este momento. La culpa no es enteramente suya, también a nosotros nos gusta que nos robe, nos mienta y nos manipule si lo hace en pequeñas dosis. Solo que estaría mal decirlo en público. Lo que le ocurre ahora a Frankenstein es que quiere lavar su imagen de Don Juan sin escrúpulos. Y por eso se ha puesto a ver telediarios y los programas culturales de la 2. El otro día lo encontramos en un hipermercado comprando libros de ecología, multiculturalismo, lenguaje políticamente correcto, feminismo, algunos manuales de autoayuda y un vademecum de medicina alternativa. Dice que pronto leerá sobre marxismo, pero no nos lo creemos. Cuando la ideología se arruga, nada mejor que un lifin ético reparador a lo largo y ancho de la corteza cerebral. A poco que nos descuidemos va a convertirse, como dice el poeta Jorge Rickman, en la anhelada revelación diagonal del anhelado agente histórico diagonal capaz de Child Herlavy. Esta actitud lo ha llevado al borde de la esquizofrenia. Yo es otro, decía Rimbaud, solo que al poeta francés su pensamiento le costó la vida y para este Frankenstein resulta ser el elixir de su juventud. Es un poco como la reina Sofía, tan pronto acude impoluto al boato de las recepciones palaciegas como aparece arremangado en una aldea de Tanzania. Igual lo vemos fumándose un Furious o un Vegafilsa con su pose de machito y su lujoso jaguar que lo vemos, acosado por el complejo de culpa, bebiendo Coca-Cola en un sombrío gueto de Los Ángeles. A veces es un elegante agente 007 y otras un humilde asistente social 07. Lo mismo se coloca un jersey Bersetón por los oprimidos de la tierra que un abrigo de Berino por los acaudalados sin causa. Con el bagaje cultural que está adquiriendo, la publicidad, como bien ha advertido Manuel Rivas, se ha hecho pensativa. Reflexiona sobre el mundo y sobre sí misma. Ya nada se resiste a la espectacularidad de su filosofía Prétend porter de citas descontextualizadas y reinsertadas sin vergüenza dentro del universo que propone, unos días soy ángel, otras demonio, pero siempre soy yo, dice la actriz Jamie Lee Curtis. Material intelectual de desguace para vender un whisky de medio pelo. Todo con el fin de vender, pero ¿acaso no hace eso mismo el cine, la literatura, el arte posmoderno y cualquier otro producto de la industria cultural de hoy en día? Solo que, como dijo Roland Barthes, en los productos de la alta cultura esta finalidad está sublimada, oculta, mientras que lo que define una imagen o un texto publicitario es precisamente el no poder enmascarar su origen comercial. 2001, 95. Por eso es saludable revelar la otra cara de esa publicidad que exhibe su solidaridad como quien exhibe un traje nuevo. Hay en Canadá una revista, Diagonal *y asterisco y 1R, que ironiza con la actitud de ciertas marcas que han tomado como señuelo la caridad y la concienciación social. Para nosotros lo que hace la publicidad actual puede resultar hipócrita, pero en todo caso solo es el reflejo de una sociedad que ha convertido las ideas en mercancías, nuestra vida cotidiana en un próspero negocio y nuestras prácticas sociales en productos de un inmenso hipermercado. Este libro está hecho a regañadientes. No queríamos hacerlo, porque lo nuestro es el buen llantar y las veladas de boxeo. Nuestros compañeros del área de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Alicante tienen la culpa. Gracias, de verdad. Gracias a todos ellos por abocarnos a esta tarea que en el aspecto técnico ha necesitado la paciencia de los chinos. Gracias a Pepe Piqueras, Mario Jiménez, Ana Belén Sebastián y Óscar Pérez, que nos facilitaron documentos gráficos y sonoros. Y a nuestros alumnos, por servirnos de estímulo en los momentos en que flaqueaba nuestro espíritu y otros cantos de sirena nos invitaban a cambiar el monstruo por el encanto de los dulces maniquíes. Raúl Rodríguez Exomora Alicante, abril de 2002. La publicidad es la astucia que permite al sueño imponerse a la industria.
Walter Benjamin. Las tribulaciones de la semiótica de la publicidad. La andadura de la semiótica de la publicidad, que ya cumple casi 4 décadas, no ha sido fácil, al menos en sus inicios. El único consuelo que cabe es el mal de muchos, no ha encontrado más trabas que otras semióticas aplicadas a los mensajes de comunicación de masas. Producto genuino y expresión más visible y audible de la sociedad de consumo, la publicidad sufrió, en pie de igualdad con la música popular, el cómic, o los programas de la radio o de la televisión, ese inicial desprestigio intelectual y académico, ese prejuicio elitista que la hacía indigna de atención para la ciencia. Así pues, consuelo de tontos en más de un sentido. La semiótica de los inicios, al menos en Europa, bien se aplicaba al mensaje estético, literario sobre todo, también acaso pictórico, musical y de cine de autor, con la pretensión de explicarlo desde una perspectiva que superara tanto el recurso al genio y a la inspiración románticas como el positivismo y el historicismo filológicos y hermenéuticos. Bien se empeñaba en extrapolar el modelo semiolingüístico a otros sistemas de signos tales como el Morse, el código de circulación, los toques de campana de las iglesias y los de corneta de la milicia, esos códigos de interés ridículo en palabras de Barthes, si los comparamos con la densa semiosfera que componen los mensajes vehiculados por los medios de comunicación de masas. Sobre el primer aspecto, la resistencia de los cultivados, de los académicos, a ocuparse de los mensajes de masas, costó algún tiempo entender hasta qué punto era injustificado. Ahora bien, es evidente que la publicidad atrajo muy pronto el interés de ciencias aplicadas, interés radicado, como parece natural, en los CEU, donde la máquina publicitaria alcanzó antes una visibilidad y presencia social hegemónicas, unos presupuestos abultados y unas audiencias contadas en cientos de miles, en millones incluso, de personas. Esas ciencias fueron, como es sabido, tanto una sociología, la Mass Communication Research, más cuantitativa que cualitativa y más volcada en servir de instrumento a las instituciones, a la política o al mercado que a la conciencia crítica y a la ecología inediática, como una psicología, la Moutebachchen Research, también empírica y de fuerte carácter conductista, que hacía del objeto publicitado y de su imagen publicitaria un símbolo fetichista, resorte de motivaciones profundas para el acto de compra, investigación también aplicada a mejorar los resultados de ventas. Frente a esas ciencias positivas en todos los sentidos ante el hecho publicitario, se levantó también en los CEU, aunque encarnada en centroeuropeos emigrados, toda una filosofía negativa o, mejor dicho, dialéctica, la llamada Kritische Theorie de los miembros de la Escuela de Frankfurt, que a pesar de su rigor mantuvo a la publicidad y, más allá, a todo el entramado de la cultura de masas, a una higiénica distancia, afectados por una prevención contra los productos de la industria cultural, que explicaban a través de las categorías de la alienación, de la estandarización, de la pseudocultura, Adorno 1973, Horkheimer y Adorno, 1994, Marcuse, 1985 y 1985b. Nada o casi nada, sin embargo, parecido a una atención prioritaria sobre los signos que concurren en el manifiesto publicitario, a excepción de unos análisis de contenido más atentos a la cantidad de información transmitida o al léxico que a su sentido global en cuanto texto, o a una simbología de carácter irracional, puicional, y menos todavía sobre la dimensión retórica, en su doble acepción inextricable por otro lado de persuasiva y de adornada, de la publicidad. Seguramente el pionero de este interés, desde el ámbito de la estilística y crítica literaria sino desde el de la semiótica propiamente dicha, fue Leo Spitzer a mediados de siglo y en los Estados Unidos. Spitzer llamó la atención sobre la desidia con que el poblado ya universo de los avisos y carteles publicitarios era mirado por las disciplinas encargadas de la explicación del texto y la imagen y acometió un agudísimo análisis de un anuncio en prensa, el de Sumos Sankist, preñado de intuiciones. Ese no solo sobre los aspectos microtextuales del manifiesto, sino sobre el papel de la publicidad en la sociedad de consumo. Spitzer, 1978. Casi una década después y ya en Europa, Roland Barthes, semiólogo en ciernes, aunque ya consciente del proyecto, rompió con su ejemplo una lanza en favor de unas ciencias sociales y humanas interesadas por esa fábrica de signos socialmente relevantes que es la publicidad. Nos referimos a aquel artículo pionero de mediados de los años 50, Sapónidos y detergentes, recogido en sus mitologías, 1980, 38-40, pero también a otros como la Operación Astra, 45-47, y Publicidad de la Profundidad, 84-86, donde abordaba, sin duda precozmente a este lado del Atlántico, esbozos de una semiótica de la publicidad, pequeñas piezas de sutil orfebrería semiológica. El interés baresiano por el mensaje publicitario tuvo continuidad, 1990b, y en 1964 deparó ese estudio clásico que fue punto de inflexión en la semiótica no solo de la publicidad, sino también de la imagen. Nos referimos a Retórica de la Imagen, 1986b, que trataremos con detalle más adelante, y en torno a cuyo desarrollo y aplicación, Penineau, Durán, Verón, o a cuya refutación parcial, Baraduc, Chevat y Enault, Fluch, se han producido importantes contribuciones durante más de una década.
Algo después, en 1968, apareció otro artículo clave de Barthes, Sociedad, Imaginación, Publicidad, recientemente traducido al español, 2001, 95-108. Por obra de Barthes la publicidad, junto a todos los productos de la comunicación de masas, alcanzó al tiempo, paradójicamente, la dignidad de objeto científico sobre el que se aplicaba una metodología de análisis, y de objeto de crítica implacable, desmitificadora, pues ese análisis tendía invariablemente a desvelar una impostura mítica, una semiología entendida, al decir de Barthes, como sensioclastia. Junto a Francia, Italia fue un país pionero en la fundación de una semiótica de la publicidad. Solo 2 años después al Barthes de la mitología, aunque no desde la filología o la crítica literaria, sino desde la estética y la crítica del arte, Gilles Diesoffles trataba la cuestión de la necesidad epistemológica de la semiótica para el abordaje competente de la publicidad. 1967, 229-234, la luego continuada y profundizada durante los 60, 1972, 133-155. Ya en los 70, la publicidad fue tratada en Italia en ese foro privilegiado que constituyó la revista Cipra, donde se recogieron las contribuciones de competentes semiólogos, Eco, Bettini, Fabri, Cereda, Farasino, e investigadores en comunicación de masas, Wolf, así como por autores como O. Castagnoto 1970, Pignotti, 1976 y 1987, y más recientemente, Grandi 1987. Por su parte, Umberto Eco, en su primera monografía propiamente semiótica, La estructura ausente, aplicaba sus indagaciones sobre la semiótica de los mensajes visuales al mensaje publicitario. Eco, 1989, 252-275, combinando nociones de la teoría de la información y redundancia, y de el análisis baresiano de la connotación, retórica e ideología. CFR 3.2.1. En aquella obra Eco suscribía la función desmitificadora que la semiótica debía desempeñar al decir de Barthes, pero, al aplicarla a la publicidad, Eco parecía insistir, más que en el desvelamiento de la operación ideológica burguesa, en la naturaleza consolatoria de la publicidad desde el punto de vista retórico y estético, más que desmitificar el mito burgués de la sociedad de consumo de masas, se imponía la tarea, más modesta desde luego, de desmitificar la práctica profesional publicitaria, que se adornaba a sí misma con las galas de la más genuina creación artística, de la innovación y el vanguardismo, cuando en realidad el publicitario que se hace la ilusión de inventar nuevas formas expresivas, de hecho es hablado por su propio lenguaje. 1989, 274-275. Con todo, a pesar de la frustración por las limitaciones tanto retóricas como ideológicas del mensaje publicitario, se consiguió superar el prejuicio intelectual, y durante los 70 sobre todo abundaron los estudios de semiótica aplicada a la publicidad, aunque ajenos ya a cualquier afán de tender para cambiar, es decir, a toda aspiración emancipatoria. Ahora bien, el prejuicio pareció instalarse dentro de la propia semiótica, por un lado una semiótica pura o general, emparentada con la filosofía del signo y en ciertos casos con la estética y la hermenéutica, y por otro unas semióticas aplicadas a los distintos géneros, discursos y jergas de la comunicación social, unas semióticas en traje de faena y con las manos sucias. Quizá una de las deficiencias más notables de la investigación semiótica haya sido esta sordera mutua, esa falta de retroacción. Por un lado iban los estudios altamente formalizados y abstrusos, de aplicabilidad difícil o de laboratorio, por otro los estudios minuciosos y exhaustivos de la significación encarnada en textos concretos, cuyos resultados, útiles para entender el intercambio comunicativo real, las estrategias de producción y de recepción, no conseguían conmover los fundamentos de la ciencia pura. Con todo, algunos trabajos, como los de Peninow y, más recientemente, los de Fluch, consiguieron superar ese estéril divorcio 1. Quizá Edgar Morin es quien mejor supo resumir, hacia finales de los 60, las alternativas del discurso en torno a la publicidad y las perspectivas que deberían abrirse al respecto. Catelat, 1976, 7 frente a los grandes temores, a los grandes desprecios de la inteligencia, los alegatos pro domo de los publicitarios y de los managers se encierran en un mismo círculo, pero virtuoso. Unos hablan en nombre del hombre amenazado por el condicionamiento solapado, la persuasión clandestina, el embrutecimiento mediocre, los otros, por el contrario, hablan del acceso a la democracia del consumo, a la inteligencia económica. Nuestra traducción 2. En español contamos con competentes estudios de semiótica de la publicidad a cargo de Pérez Tornero 1982, González Martín 1982. Magariños de Morentín 1986, Rey 1992, Lomas 1996 y Sánchez Corral 1997. Los de Pérez Tornero y Rey incorporan una interesante síntesis histórica que da cuenta del panorama de los estudios de semiótica de la publicidad hasta los 80 y hasta los 90, respectivamente. El de González Martín elabora un análisis semiótico inspirado en la teoría peirciano-ornao-riciana, mientras el de Sánchez Corral lo hace desde los presupuestos semióticos de la escuela Greimmasiana.
En español también contarnos con varios libros de recopilación de textos sobre semiótica de la publicidad a cargo de Marafiotti, 1984 y 1993, Botana 1990 y el número 92 de la revista de Occidental 1989. En otras lenguas, CFRAVV. 1970 y 1991, Baldini 1987 y el número 17 de Communication, S1971. En lo sucesivo, todas las citas de textos editados originalmente en inglés, francés e italiano y carentes de edición en español son traducción de los autores. Y tras defender una actitud curiosa, lo que no quiere decir colaboradora, ante la publicidad, alejada tanto de los excesos condenatorios como glorificadores, reconocía su ubicuidad social. Los niños cantan los himnos a Dio Upio a Dupont de Isigny antes de conocer la marsellesa, la publicidad surt. Los aires de marcha y el himno metanacional de la sociedad de consumo, IBID 9, y también su capacidad para absorber por capilaridad e integrar las producciones de las artes y las letras. Pero, aún más, la publicidad no solamente recurre a las artes clásicas, sino que segrega su propio arte, spots publicitarios, fotomontajes de las revistas, carteles. Lo cual nos demuestra que toda empresa mercantil que tiene necesidad de imágenes acaba por generar su arte. A despecho de su repugnancia, la inteligencia comienza a valorar ese arte, porque ya está habituada a ese movimiento que le lleva a reconocer dignidad estético-artística en medios de expresión hasta entonces condenados a los infiernos, como el cómico o el filme de terror. Después de Paul Colin el cartel de autor ha sido ya incluido entre las bellas artes. Ya hay galas concursos de spots publicitarios. Es necesario ir un poco más allá y pensar que una parte de la belleza artística estética de la época se encuentra en las páginas publicitarias de las revistas, más fascinantes a nuestros ojos que la parte llamada de redacción, IBID 13-14. En cuanto al segundo aspecto de los señalados arriba, la febril pasión de la protosemiótica por desentrañar códigos como el Morse o las banderas para los aviones o las señales marítimas, etc., se imponen algunas reflexiones. El verdadero quid de la cuestión estaba en que esos códigos de relevancia social relativamente escasa eran precisamente eso, códigos en primera instancia, es decir, artefactos diseñados con el fin de comunicar previos a cualquier textualización concreta, pero solo facultados para producir mensaje. Es simples y subsidiarios en gran medida de otro código, el de la lengua. En cambio, ante las comunicaciones de masas lo que encontraban los investigadores protosemióticos era infinidad de mensajes, de textos, vehiculados por diversos media, construidos a menudo sobre dos o más soportes semióticos distintos, la imagen, la palabra, la música, los sonidos como en el CIN. Y la televisión, que por lo tanto se avenían mal a someterse a un código transparente, con la perfecta desambiguación propia de los sistemas de signos de la lógica, la matemática o la química. Es decir, si atendemos a la distinción lotmaniana entre culturas gramaticalizadas y culturas textualizadas, muchos pioneros de la semiótica se volcaron de forma casi natural sobre gramáticas, sobre códigos ya constituidos, de los que se limitaban a verificar si estaban bien formados o no. Pero la urgente y verdaderamente enriquecedora tarea de la semiótica estaba en otro lugar, en esa cultura de masas que era indudablemente una cultura textualizada, encarnada en sus textos pero carente de códigos explícitos, informe, monstruosa en una palabra. En otras palabras, el proyecto sausuriano de una semiótica entendida como el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social se cumplía desde luego mejor atendiendo a esos textos de la cultura de masas carentes de gramáticas explícitas pero no por ello menos intersubjetivos que aquellos otros códigos pormenorizadamente descritos pero, en comparación, de mucho más limitada relevancia social. Una segunda cuestión, vinculada sin duda con la primera, es que esos mensajes de los más media construían, y eso se ha hecho cada vez más evidente, una densa iconosfera, como la denominó Gilbert Cohen-Seat en los años 50, y no solo o no principalmente una grafosfera o una logosfera. Es decir, los medios de masas daban a la imagen un papel creciente, un papel que no era tan novedoso por la imagen en sí, largos siglos de cultura mayoritariamente analfabeta y por lo tanto solo iconográfica además de oral, por supuesto se habían extendido entre la antigüedad y la edad moderna. Sino por las implicaciones de la reproductibilidad técnica de la imagen, por decirlo en términos benjaminianos, las imágenes de las revistas ilustradas, del cine, de la televisión y, recientemente, de los ordenadores, son imágenes multiplicadas centenares de miles de veces. No solo hay más variedad de imágenes, variedad que no puede a menudo alimentar la voracidad de los medios de masas, y que lleva a fenómenos de estereotipación, de remake, de reposición, de sagas o secuelas, de plagios, de ecos más que de voces, sino también seriación de cada una de esas imágenes. Como corresponde a una industria cultural. Pues bien, todos estos factores determinaron en su momento un motivo más de desafección de los cultivados hacia los productos de esta iconosfera más mediática. Una cosa era el arte pictórico, o escultórico o arquitectónico, las bellas artes en general, es decir, la obra de arte dotada de su aura inimitable, irreproducible, y otra eran las imágenes de los más media, bien reproductoras de aquellas o bien modestamente creadoras de otras ex novo, aunque, en cualquier caso destructoras de ese aura de sacralidad de lo único,
meras huellas que desde luego acercaban humanamente las cosas, sean el arte o la naturaleza o el mismo tejido de la vida urbana, a un público ávido, pero no podían aspirar a ninguna dignidad cultural. La imagen, como recordó Eco en Apocal@ticos e integrados, 1968, 332 y 342 a 343, ha sido víctima de muchos recelos por parte del mandarinato cultural de todos los tiempos y casi de todas las culturas. CFR también Govern, 1996, Tomás, 1998. La imagen sería mera dispensadora de evidencias, frente a la palabra, trabajosa cristalización del pensamiento en piedras preciosas y precisas, susceptibles de hacerse intersubjetivas, y no de reconocerse inmediatamente comunicables. Ya desde Platón la imagen era engaño, simulacro, sucedáneo inadecuado para fundar en él ningún saber, y solo el magisterio oral era semilla de conocimiento que, plantada en terreno propicio, podría dar su fruto. Más tarde el prestigio recayó en la palabra escrita, y la imagen siguió obligada a habitar la periferia de la comunicación, bien sublimada como arte inefable, bien degradada como divertimento poco exigente, pero seductor y manipulador. Es decir, ajena y hasta refractaria a cualquier ilustración verdadera y a cualquier explicación racional. Así es como la imagen llegó a interpretarse como instrumento de sociedades paternalistas que negaban a sus dirigidos el privilegio de un cuerpo a cuerpo lúcido con el significado comunicado. Era suministrada malévolamente por una élite de estrategas de la cultura educados en el símbolo escrito y la noción abstracta, quienes la despreciaban íntimamente, pero se servían de ella como resorte de un sometimiento secular. Ello ha forjado toda una tradición iconofóbica en la inteligencia cultural, por la cual en la comunicación por la imagen habría algo radicalmente limitativo, insuperablemente reaccionario. Y todavía hay un tercer aspecto sobre el que conviene reflexionar. Dentro de todo el imaginario de la iconosfera que nos envuelve, la publicidad tiene una particularidad con respecto a otros mensajes de comunicación masiva, como los programas de televisión o de radio, los periódicos y revistas, el cine. Y es, como no han dejado de señalar eminentes semiólogos, su carácter franco, enfático, Barthes, 1986b, su honestidad desprovista de todo cinismo, Fabry, 1990. La publicidad, al menos la publicidad clásica, es comunicación comercial que no esconde sus propósitos, que marca habitualmente sus emisiones con signos que la adscriben inequívocamente al género al que pertenece, por lo que nadie puede llamarse a engaño. En ello radica lo que permite segregarla del dominio mítico de la información, que no buscaría un interés de parte, sino se movería por un compromiso con la verdad de los hechos, y del dominio no menos mítico de la ficción volcada al delectare, y por lo tanto no tan comprometida con la pure venalidad comercial, sino con el alimento del espíritu. La publicidad tendría la inestimable ventaja para los otros dos dominios de situarse en ese terreno intermedio, lo que permite anatemizarla desde ambos lados. No es verdad, como la información, pero tampoco es mentira, como las ficciones audiovisuales o impresas. Persiste la verdad del producto en el horizonte, la mentira de la belleza persuasiva. De ahí un tercer motivo para que la publicidad provocara el bochorno de los doctos, sobre ser masiva y ser en imágenes además era para mover al consumo y por lo tanto bella con interés, persuasiva y retórica con malas artes, CFR 3.3.4. Barthes dio oportunamente respuesta a estas prevenciones contra la venalidad de la comunicación publicitaria, 2001, 95-96 cuando nuestra sociedad se pregunta de un modo un poco general sobre la publicidad, siempre lo hace, según parece, desde un punto de vista moral o estético. Tan pronto acusa a la publicidad de estar de acuerdo con el capitalismo y de constituir uno de esos medios de persuasión que Platón ya denunciaba en los sofistas y los retóricas, como y una cosa no excluye a la otra, la arrastra al descrédito general y higado a toda la cultura de masas, en la medida en que esta cultura, al no elegir, se desinteresa de los imperativos del gusto o de la inteligencia, e ignora la intolerancia que pueden hacer de la repetición y el abuso de las palabras y de las imágenes. En estos dos casos, lo que soportamos mal es la presencia inmediata y casi cínica del dinero en la publicidad. El dinero está en todas partes, incluso en las obras de alta cultura, pero, en estas, se lo sublima, distancia, oculta, sustituye. En cambio, en la obra publicitaria, es el móvil evidente, lo que define una imagen o un texto publicitario es precisamente el no poder enmascarar su origen comercial, a saber, la excelencia del producto ilustrado, salvo que falte a su objetivo mismo, que es dar a conocer quién paga. Como tendremos ocasión de ver más adelante, este triple prejuicio, contra la masa, contra la imagen, contra lo mercantil, que no es privativo de una opción política sea de derechas o de izquierdas, sino que atraviesa el espectro ideológico, fue rompiéndose cuando las ciencias sociales y humanas, lingüistas, semiólogos, pero también sociólogos, psicólogos, estetas, economistas, se decidieron a abordar el universo de los mensajes masivos y más en concreto publicitarios, predicando con el ejemplo. A principios de los 70, una vez estabilizado el panorama semiótico tras la efervescencia, llena a la vez de entusiasmo y de frustración, del ensayismo sesentayochista, Gianfranco Bettini ubicó a la publicidad dentro del dominio de intereses de la semiótica y avanzó las líneas de investigación
Sion más perentorias, 1973. 13. Las funciones del mensaje publicitario se abren a una amplia gama de posibilidades, aunque acaso puedan resumirse en la producción de la imagen pública de un determinado producto o productos de una cierta razón social, a su vez destinada a satisfacer ciertas necesidades o a crear necesidades nuevas o todavía no presentes en el universo personal, familiar o social del hipotético consumidor. Esta imagen pública está siempre construida según los modos de una cierta información, cuyos significados connotan sin embargo un sentido que va mucho más allá de la simple aportación denotativo-designativa, referencial, del mensaje. Sobre esta centralidad, solo esbozada en las líneas precedentes, de la articulación de la denotación y de la connotación, de la retórica y la ideología y de la información y la redundancia, vamos a extendernos en lo que sigue, porque un esbozo de los temas que han preocupado a la semiótica de la publicidad de los años 60 y 70 no puede obviar esas cuestiones capitales. Ahora bien, recortar el campo de lo semiótico buscando una especificidad que lo hiciera inconfundible, inabordable para otras ciencias, sin duda era una tarea necesaria, pero produjo efectos indeseables por exceso de celo, un inmanentismo paralizante a menudo, un círculo hermenéutico poco productivo. Un signo, una alunción semiótica como es más oportuno llamarla, es una entelequia, una mera potencia o virtualidad fuera de su utilización concreta en un acto semiótico. En el caso de la publicidad, la característica oscilación pendular de los paradigmas científicos llevó de un abordaje presemiótico, extrínseco de la misma, en tanto espejo o escaparate bien de los valores de la sociedad de consumo, bien de los objetos de deseo, a menudo inconfesable, del consumidor, a un abordaje intrínseco, pretendidamente semiótico, que atendía a los signos, a los mensajes publicitarios y a su articulación en códigos cuanto más unívocos y transparentes mejor, como si los signos y los mensajes fueran entidades objetivables fuera de las relaciones intersubjetivas que comparecen en su uso efectivo. Esa alternancia de extremos antitéticos es necesariamente parcial, el problema está en que su síntesis supuso primero la tentación pansemiologista, la inflación e inflamación semiótica, la reabsorción de todas las ciencias humanas en una semiótica entendida como organon, y después el acelerado desgaste del paradigma, la dilución, el silenciamiento incluso, de la semiótica como ciencia en instrumento que las demás emplean por lo general subrepticiamente. Aquí vamos a volver a hablar de semiótica, y quisiéramos hacerlo en el sentido de ese giro semiótico auspiciado por Paolo Fabri 1999. Recuerda Fabri que en latín se hacía una diferencia fundamental entre totus y amnis que las lenguas neolatinas han perdido, mientras totus se refiere a una totalidad cerrada, amnis alude a una totalidad abierta. Pues bien, la semiótica debe aspirar a ser una disciplina transdisciplinaria, omnicomprensiva, y no todológica, transductiva como le gusta decir a Fabri, es decir, como traducción entre sistemas de signos distintos, entre distintas semióticas, incluyendo ese trasgase productivo entre la semiótica pura y las aplicadas, y también como puente entre disciplinas distintas interesadas por el signo. A la semiótica, y a la semiótica de la publicidad casi en grado superlativo, le interesa el texto, pero también todas las posibles trascendencias en él inscritas, que dejan en él su marca, los códigos, desde luego, pero también el emisor, el anunciante, el creativo, y el receptor, el target, el objeto, bien que semiotizado, al que se refiere, el soporte con las particularidades que logra imponer, el contexto que no es sino otro texto con un contexto más abarcador, incluso el uso del producto o servicio publicitados, en lo que nos revela sobre el cumplimiento o no de unas expectativas. O el desvío con respecto al previsto por el emisor, CFR 5.3, 5.4 y 5.6. La llamada corriente de los estudios culturales, gestada en los albores de la década de los 60 por el grupo de Birmingham, ha venido en gran medida a paliar los efectos restrictivos y paralizantes de una semiótica en ocasiones demasiado atenta a sí misma o preocupada por un formalismo textual, cuyos resultados no acababan de satisfacer la comprensión del complejo sistema comunicativo publicitario en el sentido estricto que anunciábamos en el párrafo anterior. De esta forma, el estudio de los medios de comunicación masivos, sus emisores, sus productos y sus audiencias tuvo que abrirse a otras disciplinas como la etnografía, Stanton, el psicoanálisis de inspiración lacaniana, Jamsen, la antipsiquiatría, Deleuze, las teorías lingüísticas de la recepción, Morley, el postestructuralismo, Derrida, y a corrientes de pensamiento que incidían sobre aspectos olvidados, poco atendidos o rescatados en ese momento, estudios sobre la mujer, M.C. Robbie, Modelsky, Radwa, el cuerpo, Sixous, Irigaray, Malvi. Las culturas populares, García Canclini, Grignon y Passeron, Bourdieu, Deserteau, Martín Barbero, Scott. El multiculturalismo, Spivak, Said, Cornejo Polar, Morley, el sujeto y la construcción de identidades individuales, grupales, nacionales y transnacionales, García Canclini, Babja, Maffesoli, Anderson, Ribeiro, las relaciones entre los códigos y el poder, Foucault. Y el vasto y complejo campo de LDS ideologías, Williams, Hall, Ang, Ebdige, Jamsen.
Para ello hizo falta desde luego una reevaluación, redefinición y sustitución de algunas categorías y conceptos. Así, por poner solo algunos ejemplos, la noción de clase se redefine como una categoría histórica más que económica donde lo predominante es el modo de vivir la experiencia social, Thompson. También se sustituye el concepto de audiencia que implicaba una masa homogénea de gente que recibía los mismos mensajes, significados e ideologías con una actitud notoriamente pasiva, por el de lector como productor de textos, como creador de significados y placeres resultado de su experiencia. Y asocial, fique, o el de individuo caracterizado como el producto de la naturaleza o la biología que encuentra en el racionalismo su lugar como sujeto pensante, como el espacio de la conciencia que divide el yo y el otro y que maneja todavía una esencial identidad, por el de sujeto fragmentado, esquizofrénico, producto de las relaciones sociales que influyen sobre él a través de, o también por el concepto de audiencias como entidades nómadas, radwa, que viven en diferentes espacios y tiempos superpuestos, espacios domésticos, espacios regionales o suprarregionales. Espacios de televisión abierta y de televisión restringida, tiempos horarios, tiempos diarios, tiempos biográficos. La sociedad, el lenguaje y los procesos psíquicos desarrollados desde la infancia. Ciñéndonos al fenómeno publicitario, dos artículos fundan este nuevo método epistemológico. De un lado, el trabajo de Stuart Hall y P. Wanell titulado The Big Bazaar de 1964, perteneciente al libro de Popular Arts, revela una preocupación por el análisis de las imágenes y su interpretación desde el punto de vista de la producción de sentido elaborada por las clases populares. Del otro, el artículo de Raymond Williams Advertising, Magic System, incluido en su libro The Long Revolution 1961 y coetáneo de las investigaciones más tempranas de Roland Barthes, supuso algunos avances importantes. En primer lugar, por cuanto incorpora el estudio de la publicidad al ámbito de la historia cultural, trazando a lo largo de su desarrollo las fuerzas que actualmente la condicionan. En segundo lugar, porque apuntaló también la naturaleza semiótica del mecanismo publicitario que transforma la mercancía, a través de la magia, en significantes culturales hasta el punto de hacer notar que el valor de uso de muchas mercancías es su función significante. Dicha afirmación revelaba un giro radical en relación con la visión tópica de nuestras sociedades occidentales, a saber, que vivimos en una sociedad materialista. El artículo de Williams propone precisamente la consideración de lo contrario, que nuestra sociedad no es suficientemente materialista porque necesitamos atribuir un valor añadido a las mercancías. Pero es precisamente ese valor añadido el que muestra bien a las claras la crisis de nuestros valores, pues certifica la necesidad de construirlos no a partir de nuestras propias experiencias sociales, sino a través de los objetos exhibidos y en ocasiones poseídos. En tercer lugar, puso de relieve una de las muchas estrategias alienantes del sistema capitalista, que la función mágica de la publicidad moderna servía para obscurecer la posibilidad de distinción del ser humano entre consumidor y usuario. Así, los trabajos de David Morley, Roger Silverstone, Stuart Hall y John Fiske hicieron hincapié en esta diferenciación del individuo que permitía establecer dos niveles dentro de su actuación, en el nivel económico como consumidor, y en el nivel cultural como creador de significados que no necesariamente tenían que ser correspondientes con los elaborados por la ideología dominante. Esta concepción posibilitaba una cierta desvinculación con las teorías sobre la dominación y el factor determinante de la racionalidad tecnológica expresadas por la Escuela de Frankfurt. El libro de Goldman 1992 supone una fructífera unión, a partir de los trabajos de la Escuela de Frankfurt y de Baudrillard, de investigaciones hermenéuticas y sociológicas. Haciéndose eco también del trabajo de Williams, especialmente en cuanto al segundo aspecto que hemos resaltado arriba, Goldman presta una atención detallada a la lógica de la mercancía en su función económica y sígnica y basada en los elementos de reificación, abstracción y equivalencia ya advertidos por la crítica marxista. Elementos que derivan, según Goldman, hacia una práctica interpretativa estructurada basada en la misma lógica, sin menoscabo de que puedan producirse lecturas aberrantes, aunque las agencias y los anunciantes buscan dirigir los significados, no pueden garantizar las interpretaciones. La interpretación activa de los anuncios por parte de los lectores puede ratificar los significados preferidos de las agencias o provocar significados aberrantes. Los lectores no son ni homogéneos ni pasivos. Las interpretaciones varían en función de las subculturas y de la comunidad interpretativa tanto como en función de la clase, el género y la raza. Las lecturas activas dependen también de la mayor o menor apertura o clausura del texto. Pero por más que un texto esté condensado o sobreestructurado, los significados generados por los anuncios no son nunca finitos. 4. Las interacciones negociadas y complejas entre el texto y los lectores activamente comprometidas en la producción de interpretaciones tienden siempre a generar significados añadidos. Surplus Meanings, 1992, 40. Por su parte, el libro de William Dyer tiene la virtud de poseer una clara vocación pedagógica. Dividido en dos partes bien diferenciadas, la primera constituye una historia de la publicidad en Estados Unidos y Gran Bretaña que permite tomar conciencia, a partir de estadísticas reveladoras, de su intrincada vinculación en el desarrollo del sistema económico de estos países, al tiempo que ese
Evalúan algunos de los efectos de la publicidad, especialmente con respecto a los medios de comunicación más prodigados, la televisión y la prensa. 5. La segunda parte, más estrictamente semiótica, incorpora el análisis iconológico de Panofsky al estudio de los manifiestos comerciales y efectúa una amplia investigación retórico-tropológica de sus diversos códigos en su articulación con la ideología que ponen de relieve. El libro desde luego se sitúa en el cambio producido en los años 80 hacia una lectura más atenta, a veces demasiado formalista, de la publicidad en sus expresiones singulares, tan solo en cierta medida Eco, y luego más profusamente Peninov y Viktorov lo habían hecho en Europa, para despeja. En ocasiones las dudas que ofrecía el estudio de una publicidad como ente más o menos abstracto y poco vinculado explícitamente con sus expresiones reales. Finalmente, estudios sobre el cuerpo en la publicidad y sobre una antropología del gusto en la línea de Bourdieu y Fabry pueden encontrarse en el estupendo trabajo de Paz y Falk de Consuming Body 1994 y sobre la estructuración del lenguaje publicitario como condensación que provoca una limitación. En el desarrollo del significado, consúltese Marcuse, 1985b, 120-122. El primer trabajo histórico sobre la publicidad es el realizado por H. Sampson 1875. Para ver la evolución de la publicidad en España, consúltese Raúl Eguizábal, 1998. Otras vertientes relacionadas con diversos aspectos en la publicidad como el humor, el género y los nacionalismos en la compilación de Sami R. Dana titulada Advertising and Popular Culture, Studies Ills Variety and Versatility 1992. La reivindicación de la semiótica, si podemos llamarla así, tanto para abordar la publicidad como otros dominios de la comunicación humana, supondrá reconocer que no puede estudiar los mensajes publicitarios ni ningún otro tipo de mensaje haciendo tabula rasa de su origen y destino, de su identificación y su efecto, de su referente, su contexto y sus usuarios. Y también reconocer, para no inquietar las fronteras de otras ciencias, que la mirada semiótica, como la llamó en su momento Paolo Fabri, en su genuina tridimensionalidad sintáctica, semántica y pragmática, es competente para abordar todas las instancias del proceso comunicativo, desde los pensamientos y motivaciones de los interlocutores al contexto social en que se emite y se recibe el mensaje y el objeto al que se refiere, pasando por las peculiaridades del canal transmisor. En otras palabras, no podrá estudiarse un mensaje publicitario ni ningún otro como si hubiera llegado a una playa dentro de una botella, sin remite, sin fecha y sin destinatario. Es más, el comunicar no será meramente representativo de una realidad, sea esta física o mental, que alguien traslada a alguien, sino siempre un hacer comunicativo que construye no solo el mensaje, sino el contexto, los interlocutores, el objeto de la comunicación incluso. Comunicar es un acto de sentido que se comete con palabras, imágenes, gestos, música y que transforma al mundo y a los hombres. Es decir, hasta ese mensaje en una botella que llega por azar a alguien en la playa es un acto comunicativo que construye una imagen de su emisor potencial y del momento de su emisión, causa una pasión y eventuales acciones en su receptor, valora ese canal precario empleado, fabrica su contexto. Y no se lo encuentra simplemente. Tanto más esos cientos de millones de mensajes en una botella que, como en la canción de The Police, arriban diariamente a las playas de los medios de masas y que pretenden compartir y llenar, interesadamente desde luego, nuestra soledad de náufragos. 1. El concepto de intertextualidad, puesto que no podemos ni debemos cerrar los ojos delante de la publicidad, puesto que somos solidarios, y a veces beneficiarios, de la imaginación que moviliza, pongamos sus obras entre comillas y vivamos la publicidad como una cita, no como una fatalidad. Roland Budartes en sentido amplio, la intertextualidad ha de entenderse como el conjunto de relaciones que acercan un texto determinado a otros textos de varia procedencia, del mismo autor o más comúnmente de otros, de la misma época o de épocas anteriores, con una referencia explícita, literal o alusiva, o la apelación a un género, a un arquetipo textual o a una fórmula imprecisa o anónima. Sin duda dicha noción tiene mucho que ver con lo que la historia literaria y la literatura comparada conocían desde antiguo como estudio de fuentes 7, o de influencias, pero sin duda también su formulación moderna desborda y, diríamos, relativiza incluso los resultados de aquellas disciplinas positivistas, para proponer un nuevo concepto de texto preñado de intuiciones exegéticas. El germen del concepto de intertextualidad lo hallamos en la teoría literaria de Mikhail Bakhtin, formulada en los años 30, la cual concibe la novela, en particular las de Rabelais, Swift y Dostoyevsky, como polifonías textuales donde resuenan, además de la propia, otras voces, como una heterología o heteroglosia, es decir, como una apropiación y recreación de lenguajes ajenos. Según Bakhtin, la conciencia es esencialmente dialógica, y la idea, de hecho, no empieza a vivir sino cuando establece relaciones dialógicas esenciales con ideas ajenas. En el caso de la novela, que es el que le ocupa, el escritor sabe que el mundo está saturado de palabras ajenas, en medio de las cuales él se orienta. Fue Julia Kristeva quien, a partir de las intuiciones bakhtinianas sobre el dialogismo literario, acuñó en 1967 el término intertextualidad. Kristeva, 1978-11, 187-225,
y quien, poco después, las complementó con las hipótesis de Saussure en sus cuadernos de anagramas sobre el paragramatismo Q. MU Principio de producción del texto literario, Kristeva, 197.811, 227-269 y Rodríguez Ferrandis, 1998. Primero Barthes, Metz y Derrida a finales de los 60 y luego Riffaterre, Genete, Bloom, Segre y otros en los 70 y 80 adoptaron el concepto de intertextualidad, o conceptos afines, la disencinación y el injerto derridianos, la architextualidad y la textualidad de Genete, la influencia de Bloom, etc. Y aunque casi todos lo mantuvieron en principio ligado al ámbito original de la semiótica literaria, pronto se ha visto la pertinencia de su aplicación a otros dominios semióticos, en primera instancia a la semiótica estética, Mukarovsky, Lotman, Gombrich, Shapiro, y más tarde a toda la semiótica de la comunicación de masas, Eco, Pignotti, el propio Barthes. Con ello ha sido inevitable que la noción de texto sobre la que se funda la intertextualidad se viera también afectada en su alcance, volviéndose más abarcadora. Como ya sugirió Kristeva, es preciso captar la esencia del objeto texto más allá de los discursos denominados literarios o poéticos, para concebirlo como cierto tipo de producción significativa que ocupa un lugar preciso en la historia, incluyendo por tanto no solo el discurso literario, y no también el científico, el filosófico, el político, el religioso, etc. Ello incluye, en pie de igualdad, al discurso publicitario. En él, sin duda, se produce de manera ejemplar no solo el desbordamiento de lo lingüístico como ámbito textual exclusivo, lo que lleva aparejado la pertinencia de definir los textos visuales, que interactúan sistemáticamente con el texto lingüístico, oral o escrito, en el mensaje publicitario, y que dan lugar a una rica intratextualidad transcodificadora, CFR 3.1.1 y 3.1.2. Sino también su carácter esencial de texto atravesado por multitud de otros textos situados a su alrededor, y procedentes de los más variados dominios del discurso público, desde la literatura, el cine y la televisión, la pintura, el cómic, la música, la mitología y la historia, la ciencia, la actualidad política, social y cultural, las jergas sociales y profesionales, las frases hechas, los sucesos de la crónica negra y de la crónica rosa, hasta la propia publicidad como discurso dotado ya de una historia textual, y por lo tanto reutilizable intertextualmente. Es decir, el texto rompe su relación privilegiada con el alfabeto y la escritura, y se abre a texturas orales, visuales, figurativas o plásticas, musicales, escenográficas y gestuales. 1-2. El texto extendido pero no solo. No se trata simplemente de constatar que el texto, la obra, objeto de nuestros desvelos críticos, dotada de profundidad hermenéutica, obra literaria, musical, pictórica, arquitectónica, se nutre de otros textos, sobre todo de otros textos también juzgados artísticos, consagrados por los cánones respectivos. Ni siquiera se trata solo de desvelar que esa intertextualidad de la obra se nutre a menudo de textos populares, efímeros o erráticos, que a la postre solo valen en tanto que aquella los toma y los recrea. No. El intertexto nos exige romper también con el carácter aparentemente irreversible, unidireccional, de esta relación desigual, y atender al fenómeno inverso, tomar como objeto de estudio precisamente esos otros textos, populares o masivos, efímeros y utilitarios, y describir su vinculación con la obras, literarias, artísticas u otras, de las que se nutren tanto como con todo el discurso social pasado y ambiente. En otras palabras, el texto acoge en su seno a todo discurso, mejor, a toda trama comunicativa humana, sin prejuzgar su calidad, su perennidad, su condición más o menos monumental. Precisamente la cristalización de la semiótica como ciencia desde mediados de los 60 tiene que ver con esta toma de conciencia de que su objeto no pueden ser solo los textos de las bellas artes y las bellas letras, sino también el campo vastísimo y entonces incógnito de los mensajes de comunicación de masas. Barthes, 1980 y Eco, 1968 y 1989, 6. Igualmente, 6 es evidente la resistencia que, al menos a este lado del Atlántico, se opuso desde el ámbito académico al tratamiento de los manifiestos publicitarios por las ciencias sociales y humanas. Seguramente quien más precozmente se percató de la trascendencia de la publicidad y la abordó desde una perspectiva desde luego más filológica y estilística que otra cosa, en todo caso semiótica avant la lettre, fue Leo Spitzer. Decía este nada menos que en 1949, método de análisis filológico, la explicación de un texto se suele aplicar a las obras de arte, a las obras del gran arte. Pero junto al gran arte ha existido ese arte de lo cotidiano que los alemanes llamaron Gebrauchskunst, arte práctico aplicado, esta forma de arte que ha terminado por formar parte de nuestra rutina cotidiana y que añade a todo lo que es práctico y utilitario el adorno de lo hermoso. El historiador de la literatura que se interese por la lingüística y que no sienta desprecio alguno por este arte aplicado, puede hacer la explicación del texto de una buena muestra de publicidad moderna que lo conduzca a los rasgos externos del espíritu del texto, y al espíritu del género en cuestión,
exactamente como suele hacerlo con los textos literarios. Intentémoslo. Trataré de analizar un anuncio dado de una manera tan objetiva como he tratado de hacerlo con un poema de San Juan de la Cruz o con una carta de Voltaire, convencido de que esta forma de arte, si bien no es comparable en cuanto a nobleza con los textos que el investigador suele analizar, no deja de ser un texto, en el que podemos leer, tanto en sus palabras como en sus procedimientos literarios y pictóricos, el espíritu de nuestro tiempo y el genio de nuestra nación. Considerarlo con resentimiento o con condescendencia es condenarse a no comprender nada de nuestro tiempo. La modernidad requiere tanto de meditación como la antigüedad. 1978, 153-154 y Adam y Banham, 2008. Casi 10 años después, en 1957, Roland Barthes daría el primer aldabonazo en Europa con los artículos recogidos en sus mitologías. 1980, 38-40,45-47.84-86. En el prólogo el autor ya se sabía pionero de un nuevo dominio de intereses ciertamente subversivo, de estar rompiendo con sus pequeños ensayos los límites del texto literario, que había sido su interés crítico hasta ese momento, para abrirse a otros lenguajes transverbales, propiamente semiológicos, caracterizados todos por vehicular un mito, el de la sociedad burguesa del momento. Así, al ocuparme de hechos aparentemente alejados de toda literatura, con la convicción de que, si bien las unidades de la semiótica son los signos, las funciones semióticas, mejor, es necesario trascender su estudio atomístico y remontarse a sistemas más complejos en que los signos se articulan y significan en tanto textos, y convencerse también de que esos textos no son solo textos orales o escritos, sino, como sostuvo Lotman y la escuela de Tartu, conjuntos sígnicos coherentes, cualquier comunicación registrada en un determinado sistema sígnico. Lotman, 1979. En resumen, el texto se abre tanto en el aspecto material, de sustancias expresivas y de contenido, de texturas dotadas de sentido, como en el axiológico estético, el del juicio de gusto. Quizá fuera Roland Barthes quien, antes incluso de sus primeros trabajos sobre la intertextualidad, la muerte del autor de 1968 y de la obra al texto de 1971, en Barthes, 1988, y también antes del texto inaugural de Kristeva, Bakhtin, Le Mot, Le Dialogue, Le Roman de 1967, pergeñó la Pierre. O ductividad intertextual de la publicidad avant la lettre. En efecto, en un famoso y citadísimo artículo de 1964, Retórica de la imagen, Barthes ya anticipaba la riqueza de las connotaciones que atraviesan el mensaje visual publicitario, y el anuncio de PCRLL, Ali, objeto de un análisis minucioso, le sugería significantes de connotación o connotadores, que activaban en el destinatario un buen número de saberes que hoy no podemos por menos de calificar de intertextuales en sentido lat. 07, desde la composición de la fotografía, que cita el género pictórico del bodegón y el tema mítico de la pesca milagrosa, hasta los colores dominantes, que a Elu den a la bandera italiana, pasando por un saber instrumental, práctico, que hace de la escena la vuelta de una cuidadosa compra en el mercado, y no el aprovisionamiento expeditivo en una gran superficie, y que efectúa a ojos vista el contagio a los productos envasados de la frescura de las verduras frescas que los rodean, en una especie de metonimia doble. Barthes, 1986b, 31 a 34 y 42 a 47, Eco, 1989, 258, g. Combate de Karch, un plato de cocina, una exposición de plástica, no pensaba salir de la semiología general de nuestro mundo burgués, cuya vertiente literaria había abordado en ensayos precedentes. 1980, 8. 7. La cercanía, la solidaridad entre la connotación y la intertextualidad quedan de manifiesto en esta cita, que es, pues, una connotación. Definicionalmente, es una determinación, una relación, una anáfora, un rasgo que tiene el poder de referirse a menciones anteriores, ulteriores o exteriores, a otros lugares del texto, o de otro texto. No hay que restringir en nada esta relación, que puede ser designada de diversas maneras, func. Y o indicio, por ejemplo, siempre que no se confunda connotación y asociación de ideas. Barthes, 1980b, 5-6. La connotación se erige a menudo en el relé, en el conmutador que permite acceder aún más allá del texto, su trascendencia intertextual, sin caer en la arbitrariedad lectora, sino partiendo de índices textuales explícitos que consienten esa inferencia interpretativa, y que remiten a léxicos, a paradigmas y también a ideolectos que conforman una ideología. 30 años después, encontramos todavía anuncios de pasta que en esencia apelan a los mismos saberes y recurren a similares estrategias persuasivas. En el anuncio de Diagonal Inversal y A&, de mediados de los años 90, están presentes al menos dos de los señalados por Barthes, la italianidad del nombre y los colores dominantes y la n-etonirnia doble que sugiere la naturalidad del producto. Y a la extrapolación de la intertextualidad a un dominio semiótico general, que algunos, como Segre, proponen llamar interdiscursividad y otros, como Plet, intermedialidad, es decir, a este aumento de su extensión conceptual,
no solo hay textos y por lo tanto intertextos escritos, la textualidad se hace coextensiva de toda trama comunicativa humana, ha venido a sumarse también ahora la práctica identificación de textualidad e intertextualidad. La intertextualidad no sería solo un asunto relativo a fuentes, a influencias, estudio bien conocido y tipificado desde antiguo por la retórica, la imitatio, en sus dos formas de paráfrasis y de traductio, y por la historia literaria y artística, sino un fenómeno que hundiría sus raíces en la propia esencia definidora de lo textual. La intertextualidad no sería algo que le ocurre a ciertos textos, sino una condición inherente a cualquier texto. En otras palabras, un texto siempre es un texto entre otros textos, es decir, un intertexto en sentido literal. Vemos pues cómo tras la promoción de todo mensaje a texto se preparaba una generalización acaso más radical, la de todo texto a intertexto, y por lo tanto se abría el camino a la irrefrenable promiscuidad intertextual. Julia Kristeva afirma que todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto, en lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble, 1978-1, 190. Todo texto es, al menos, doble, es el lugar del cruce y del estallido de varios códigos que se hallan enlazados por un movimiento complejo, que conjuga simultáneamente la afirmación del otro, por reminiscencia, y su negación, por transformación o, más propiamente, por transcodificación de SOUT. Arrow, por intimación, dice Kristeva. En realidad, el texto concreto no es sino un subconjunto que forma parte de un conjunto mayor, el espacio intertextual que lo engloba junto a su otro o sus otros intertextos y al que remite inevitablemente. Kristeva recuerda muy oportunamente la sentencia de Lautréamont del plagio es necesario y señala, en la línea de esta apuesta radical por la condición intertextual, para gramática de todo texto, el verbo leer tenía, para los antiguos, un significado que merece la pena que recordemos y reza. El temos con vistas a una comprensión de la práctica literaria. Leer era también recoger, recolectar, espiar, reconocer las huellas, coger, robar. Leer denota, pues, a partidos nuevos se incorporan, el énfasis no solo en el origen del producto, sino en el resultado final, las fotografías, en el mismo envase, de los platos cocinados, humeantes y bien presentados, un icono gastronómico, y el cuidado no solo en proporcionar todos los ingredientes de un plato suculento, sino en envasarlos juntos, según la mitología del pack, del lote completo. Añádase también el juego de palabras con el nombre de la marca y con el invita a la casa de la prueba gratis y el sorteo del viaje a Venecia. Si pasión agresiva, una activa apropiación del otro. Escribir sería el leer 7, convertido en producción, industria, la escritura-lectura sería la aspiración a una agresividad y a una participación total, 1978-1, 236. Nada que ver, bien entendido, con la tentación de exhibir la bandera de la intertextualidad como coartada legitimadora de plagios de toda laya. La intertextualidad no es un saqueo con malas artes y mala fe, la pretensión de dar gato por liebre, de hacer pasar lo ajeno por propio. Precisamente se funda en la inteligencia de un horizonte cultural común a partir del cual adscribir inequívocamente ese texto tejido de hilos ajenos pero identificados, en la complicidad, en fin, entre emisores y receptores dotados de una competencia equivalente. 1.3. Intertextualidad y posmodernidad. Ya en la hipótesis original de Bakhtin, así como en las de Kristeva y Barthes, se hace evidente que la intertextualidad pone en cuestión las nociones clásicas de autor, de texto, de lector y de referente, el autor como garantía de la unidad de intención comunicati. Va del texto, el texto como discurso monológico, que parte de una sola voz personal y tiene una función esencialmente representativa, el lector como destinatario indistinto, en bloque, y pasivo, el referente como una cosa, estado o acción en el mundo. Muy al contrario, la intertextualidad pone el acento sobre el carácter al menos dialógico del texto, no solo porque todo texto prevé a su lector modelo, lo incluye como instancia textual y a través de ella negocia con el lector empírico el sentido, Eco, 1981, sino porque las palabras, oraciones y enunciados del texto remiten no tanto a un referente extratextual cuanto a otras palabras, oraciones y enunciados con las que entablan un diálogo infinito y a menudo polémico. Las palabras contenidas en los textos entran en relación con otras de otros textos, y solo a condición de entablar ese diálogo, de conformar una polifonía, de pertenecer a ese espacio intertextual, son palabras en sentido pleno. Desde este punto de vista el texto no tiene un sentido fijado e inmarcesible, sino que está ya arrastrado por la pluralidad de las voces y de los acentos que en él resuenan y de los que, detrás de él, lo harán resonar, ni tampoco parte de un sujeto fijo que pueda garantizar la fijeza del sentido. Ni va dirigido a un destinatario unificado que cierra una interpretación privilegiada, sino permanece abierto a lecturas todas ellas coproductivas de su sentido, ni se refiere a una instancia extratextual que es su garantía, sino que crea su propio cuerpo textual a partir de los órganos que de otros cuerpos textuales, de su íntima y solícita comunidad intertextual.
Barthes lo expresó así, 1994, 1683. Todo texto es un intertexto, otros textos están presentes en él, en estratos variables, bajo formas más o menos reconocibles. Los textos de la cultura anterior y los de la cultura que lo rodea, todo texto es un tejido nuevo de citas anteriores. Se presentan en el texto, redistribuidos, trozos de códigos, fórmulas, modelos rítmicos, segmentos de lenguas sociales, etc. Pues siempre existe el lenguaje antes del texto y a su alrededor. La intertextualidad, condición de todo texto, sea este cual sea, no se reduce como es evidente a un problema de fuentes o de influencias. El intertexto puede ser también un campo general de fórmulas anónimas, cuyo origen es difícilmente localizable, de citas inconscientes o automáticas, ofrecidas sin comillas. La propia noción de intertexto, al límite, se nos revela casi un pleonasmo. El texto siempre ha sido no solo tejido, sino entretejido, tramado y urdido con hilos en parte ajenos. Todo texto tiene algo de sentón. Decía Bakhtin que solo el Adán mítico, al irrumpir con su primer discurso en un mundo virgen y todavía no dicho, el solitario Adán, pudo evitar absolutamente esa reorientación mutua, esa relación con el discurso del otro, en Todorov, 198.1, 98. El texto, como advierte Kristeva, nunca es un pursto, un sentido fijo, sino un cruce de supe-síes textuales, un diálogo de varias escrituras, del escritor, del destinatario, o del personaje, del contexto cultural anterior o actual, 1978, 188. Es más, como sugirieron primero T.S. Eliot, J.L. Borges y después el propio Barthes, entre otros, ni siquiera es posible hablar de la autoridad del texto anterior sobre el ulterior, autoridad a la que este último bien rendiría tributo, bien discutiría, a menos que contemplemos siempre la reversibilidad de esta relación. La posteridad no es solo deudora de lo que toma, sino acreedora de las nuevas luces que vierte sobre el texto que reescribe y al que rellena, cataliza, con sentidos nuevos. El intertexto no solo se nutre del texto que está en su origen, sino que lo nutre retroactivamente, y quizá ya no nos sea posible entender a Homero sin recurrir a Joyce, contemplar la Gioconda sin superponerle esos bigotes subversivos de Duchamp, ni leer la historia bíblica de la muerte de San Juan Bautista sin hacer resonar en ella las palabras de Heine y de Wilde, las pinturas de Gustave Moreau o las notas de Richard Strauss en sus respectivas versiones, poética, dramática, pictórica y operística, de su Lorne. Como apunta Borges, todo autor inventa o crea sus recogiendo las ideas de Kristeva y Barthes. Se ha expresado más recientemente de F. Mackenzie, la misma etimología de la palabra, texto, confirma la necesidad de ampliar su acepción hacia formas diferentes del manuscrito o del texto impreso. La palabra deriva, por supuesto, del latín teguere, que significa trenzar o entretejer y que hace referencia no a un determinado material, sino a un proceso de fabricación y a la adecuada calidad o textura resultante de esa técnica. Bajo la etiqueta de texto, pretendo incluir toda la información verbal, visual, oral y numérica, todo lo que va de la epigrafía hasta las más avanzadas tecnologías de la discografía. Mackenzie, 1986. Precursores. Y como dice Barthes, la intertextualidad es un recuerdo circular, que en último análisis apunta a la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito. No importa que ese texto sea Proust, o el diario, o la pantalla televisiva, el libro hace el sentido hace la vida. 1989, 58-59. El texto, como dice también Barthes, es siempre una posibilidad estereográfica, y estereofónica y estereoscópica, podríamos añadir, lo cual no ha de confundirse con la socorrida apelación a su ambigüedad. El texto así entendido no es caótico, en todo caso tendrá algo de demoníaco, pues enfrenta la autoridad del Padre Creador, el autor, con la pluralidad populosa de su intertexto, las voces de otros y a través de otros, autor y lectores en tanto ventrílocos en distinto grado. En este sentido, podría adoptar por divisa, como sugiere Barthes, la frase del hombre endemoniado, MC 5, 9. Mi nombre es Legión, pues somos muchos. Y también es monstruoso, frankensteiniano, pues procede de un despiece de otros textos y un montaje posterior de esos fragmentos heteróclitos, a cuya suma necesariamente habrá de dotar de nueva vida, de nuevo sentido. Pero un sentido a su vez frágil, inestable, arrastrado a su vez por el vendaval de la proliferación, de la deriva del texto. He aquí la paradoja: el intertexto, que es letra, o imagen o música o voz, y no espíritu, en todo caso jirón de espíritu, espíritu deslocalizado, que sopla donde quiere, como la inspiración, no mata, vivifica. Es evidente por tanto que las nociones cristeviana y baresiana de intertextualidad superan y ponen en aprietos tanto la idea romántica de originalidad y de soledad e inalienable individualidad del creador literario y artístico, como la apelación de los estructuralismos y formalismos al texto. Como ente cerrado y autónomo, objeto de análisis intrínseco. Todo lo contrario, la intertextualidad no solo apela a un más allá plural del texto, sino que, coherentemente, ha sido desde el principio germen de mestizajes interdisciplinares, ha sido lingua franca en la que han dialogado la semiótica, el psicoanálisis, el postestructuralismo, la desconstrucci.
La hermenéutica, los estudios culturales. No obstante, parece razonable y hasta necesario poner algún coto y guardar alguna cautela con respecto a las ambiciones hermenéuticas de la intertextualidad. Si un texto puede ser definido como una estructura sígnica autónoma, delimitada y coherente, su dimensión intertextual la excede, y funda una coherencia no ya inmanente, intratextual, sino anclada a una exterioridad un tanto borrosa, de límites sin duda imprecisos. Ahora bien, de la misma manera que un texto que no sea a la vez intertexto, que no participe en alguna medida de otros, es una anomalía o una entelequia, un texto autosuficiente, idéntico solo a sí mismo, una mónada difícilmente comunicable, un intertexto que no fuera a la vez texto caería en una similar incomunicabilidad, se disolvería en unas de referencias extrínsecas, se fragmentaría en partículas que buscan fuera su compleción. Entre ambos extremos ciertamente afásicos se mueve todo texto que podamos imaginar, desde una textualidad fuerte, que aspira a la integridad y autonomía, a una intertextualidad fuerte, explosiva y centrífuga. Igualmente cabría hacer con el concepto de texto, que en Kristeva y todavía más en Barthes o en Derrida tiende a identificarse con todo, no hay nada fuera del texto, nos dice Barthes, pero a la vez ningún texto es todo el texto. Como ya hemos apuntado arriba, nosotros vamos a entender aquí por texto toda trama comunicativa humana, destinada pues con toda la intención a comunicar, aunque esta definición confrontada con lo que parece a primera vista su otro, el objeto de función primaria de uso nos causará más de un problema que abordaremos en su lugar, cfr. 5. En otras palabras, suscribimos por el momento la distinción que hace Genete entre dos trascendencias del texto, una primera trascendencia, la propiamente intertextual, sustanciada en textos o en géneros textuales o en arquetipos de texto, y una segunda trascendencia, extratextual, por la que el texto se refiere a una realidad, seres, procesos, acciones no textualizados. Frente a la infinitud del código y la producción significante y a la lectura deseante y el placer del texto de Kristeva y Barthes, respectivamente, tan estimulantes pero tan difíciles de formalizar semióticamente, y que han dado pie a algunos excesos hermenéuticos y desconstructivos, ultimam. Se tiende más bien a controlar la deriva de las interpretaciones intertextuales y se recurre a sanciones de diverso tipo que acoten y definan el campo del juego intertextual. La distinción de eco entre interpretación y ZSA de los textos, 1981, 85-87. 1992, 39-40, y, dentro de la interpretación, la distinción entre las tres istentiones que puede pretenderse reconstruir la irstentio auctoris, la intentio operis y la intentio lectoris, 1992, 29-32, van orientadas precisamente a este propósito. Por otro lado, conviene también vincular, como hizo Bakhtin en 10 la isrencio ar menor que setoris correspondería a aquello que quería significar el autor empírico, la intentio operis a aquello que el texto dice a partir de su propia coherencia textual y al sistema de significaciones que lo subtiende, y la intentio lectoris a lo que el intérprete entiende del texto a partir de sus propios sistemas de significación y de sus propios deseos, pulsiones, creencias, etc. La idea de eco es que la interpretación considerando que la intentio acroris no es siempre posible, o aun siendo posible, no es del todo fiable debe partir de una oscilación sintética entre la intentio operis y la isrelitio lectoris, buscando en el texto el criterio para dar validez y consistencia a la especulación interpretativa del lector. Ciertas prácticas desconstructivas, en cambio, fían únicamente la interpretación a la intentio lectoris, es decir a una soberana iniciativa del destinatario aplicada sobre la irreductible ambigüedad del texto. En este caso, siempre según Eco, dejamos de interpretar el texto, de su momento y recuerdan Genete, Jamsen o Utcheon, la intertextualidad con ciertas figuras retóricas, como la ironía, y con ciertos géneros, como la parodia, el pastiche, el travestimiento o la sátira. Precisamente la estética posmoderna, contemplada en cualquiera de sus productos, arquitectónicos, pictóricos, literarios, cinematográficos, fotográficos, televisivos, de cómic, tiene a la cita intertextual resemantizadora como principal recurso creativo y procede habitualmente citando con una voluntad entre irónica y paródica, Utcheon, 1985, o bien en forma de pastiche, Jamsen, 1996. Como afirma Linda Utcheon, el posmodernismo adopta la forma de un enunciado autoconsciente, autocontradictorio, autosubversivo. Es como decir algo poniéndolo entre comillas. El rasgo distintivo del posmodernismo es según ella esa especie de generalizado codazo de inteligencia y complicidad que propende hacia la duplicidad. Por su parte, Umberto Eco, intentando explicar su propia práctica literaria, pone en contacto la intertextualidad propia del momento posmoderno de la cultura con la pérdida de la inocencia, pero llega el momento en que la vanguardia, lo moderno, no puede ir más allá, porque ya ha producido un metalenguaje que habla de sus imposibles textos, el arte conceptual. La respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse, su destrucción conduce al silencio, lo que hay que hacer es volver a visitarlo, con ironía, sin ingenuidad.
Pienso que la actitud posmoderna es como la del que ama a una mujer muy culta y sabe que no puede decirle te amo desesperadamente, porque sabe que ella sabe, y que ella sabe que él sabe, que esas frases ya las ha escrito Barbara Cartland. Podrá decir, como diría Barbara Cartland, te amo desesperadamente. En ese momento, habiendo evitado la falsa inocencia, habiendo dicho claramente que ya no se puede hablar de manera inocente, habrá logrado sin embargo decirle a la mujer lo que quería decirle, que la ama, pero que la ama en una época en que la inocencia se ha perdido. Si la mujer entra en el juego, habrá recibido de todos modos una declaración de amor. Ninguno de los interlocutores se sentirá inocente, ambos habrán aceptado el desafío del pasado, de lo ya dicho que es imposible eliminar, ambos jugarán a conciencia y complacer el juego de la ironía. Pero ambos habrán logrado una vez más hablar de amor, Eco, 1984, 659. Lo estimulante, lo apasionante diríamos, de la intertextualidad es que ese mismo texto a través del cual gozamos de otros que en él resuenan se está convirtiendo ya, fatalmente, en sustancia intertextual de otros por cooperar con él a la busca de un sentido, y lo usamos para fines distintos. Es decir, no cooperación, sino violencia sobre el texto o bien libre estímulo imaginativo. Venir, no solo deudores de este, sino recreadores y resemantizadores, acreedores por tanto de esa renovada actualidad audible, legible y visible. La intertextualidad no es simplemente una tarea retrospectiva, sino prospectiva. Que esta cadena de antetextos y de posttextos teóricamente infinita, insaciable, pantagruélica, deba encontrar, en el discurso publicitario, un límite imperativo, una finalidad que desborda la producción de sentido para convertirla en acción de consumo, no desdice ni relativiza en absoluto el análisis intertextual, sino que más bien echa luz sobre los mecanismos de la persuasión publicitaria. En cualquier caso debe resultar cada vez más obvio para cualquier semiólogo, historiador o sociólogo de la cultura que la publicidad, desde sus mismos orígenes industriales, digamos, no solo toma, sino también da a los demás discursos sociales, sin excepción, y que urge seguramente revisar, en esa dirección precisamente, en clave publicitaria, la producción reciente de las artes plásticas, de la literatura, de la música, de la fotografía, del cine, tanto como la comunicación política, institucional, la paremiología, incluso la sociolingüística de arriba abajo, y todas las mitologías de la posmodernidad. Pero eso ya daría para varios libros que no son este.